Que ir. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Alejandro Y yo soy Sandra. y esto es Mesa para 7. Comenzamos. Oye, ya no ¿Por qué jala llegaste esta. así como Ya no sirve. Ya, ya chafeo. chafeo? Después de tanto. Oye, siento que esto va a estar suene y suene y suene. Ya chafeo. Chafeo. Bueno, ya estamos otro martes más. Saludo a todos nuestros seguidores, a nuestros fieles seguidores, a nuestros haters, a los que todavía no nos conocen y nos están conociendo el día de hoy. Bienvenidos. Esto es Mesa para 7 y hoy, ¿de qué nos vamos a? ¿De qué No, vas a antes hablar? de empezar, Ok. o sea, amigos haters, les agradecemos. Hoy sí tenemos cacahuates para Ya, empezar. es lo que iba a decir, botanita. Pero, oye, los haters estuvieron a todo esta ¿Sí? semana. Sí, anduvieron muy rudos. O sea, cosa que no nos disgusta. ¿Sabes qué pasa? Que hoy me tocó ver los reels, ¿o cómo se Ajá. llaman? Ajá, ajá. Los Los chiquitos, clips, ajá. los clips, te Ya descontextualizan. sé. O sea, puedes odiar a la persona y yo digo, eso dije yo, ese sentido, ¿Así soy yo? en ese sentido No. lo dije, pero eso hacen los reels. Pero bueno, está bien porque los Siento que haters son fans de Closet. nos activan El el algoritmo. algoritmo. Así Así que sí que les agradecemos, amigos. con, Amigos con que haters. en este capítulo tengamos 5 más, creo Ya que la armamos. vamos muy bien Sí. en Nada números. más sí, o sea, está padrísimo, pero sí me sorprende un poco como el valor que tiene la gente de decir cosas horribles solo porque no la estás viendo. Te aseguro que si tú tuvieras a alguien de frente, no le dirías Ah, esas pues cosas. sí, claro que Pero está sí. bien, ustedes síganos diciendo, nosotros aguantamos vara. Entonces, y nos gusta ver el mundo arder. De eso se Entonces, tratan está las padre. redes. Y Ahora, lo hablamos desde un sí, claro. principio. Nada O más sea, quería tenemos que aguantar comentarlo, vara, pero sí, sí. porque pues, no a todos les caemos bien, no a todos les Que no entendería gustamos. por qué. Pues, no falta el que Pero diga bueno, ches barbas de chivo. chivo, de No, ya hoy barrabás. pareces papá pitufo. Sí, ya tengo que ir Ya. a la peluquería, pero Oigan, hoy vamos a hablar de un tema súper fuerte. Como habrán visto, todo este bloque, bueno, empezamos hablando de hijos y luego empezamos a hablar de red flags. Y antes de comenzar con el tema, quiero hacer una aclaración de nuevo. No somos psicólogos, no tenemos la última palabra. Puede ser que digamos algo que no sea verdad o que no sea del todo cierto. Tienen toda la libertad de decirnos, ¿sabes qué? Ahí sí no, ahí sí, o sea, que estamos, retroalimenten. sí, y estamos siempre con la intención de ser de ayuda para nuestros hijos. Tenemos 5 hijos en total, 2 son de él, 3 son míos, y estamos sumamente agradecidos de tenerlos y de ser sus papás, porque muy a pesar de lo que de pronto, como bien dices, descontextualizan los clips, sí, sí los amamos y sí nos caen bien y sí los cuidamos y estamos muy agradecidos de tener la enorme bendición de ser sus papás, pero siempre que hacemos un episodio lo hacemos pensando en cómo podemos ayudar a nuestros hijos y de ahí a quien le Y a llegue. su entorno, ¿no? O sea, ¿No? esa generación que Uh-huh. está como, o sea, nos dimos cuenta que en qué la regamos desde el momento en el que tomamos la decisión de formar una familia con una persona, qué dijimos, qué no dijimos, qué sentimos, qué no sentimos, qué nos hicieron, qué hicimos, y de ahí nace este proyecto, ¿no? Uh-huh. O sea, es como alertar a los que están empezando para que no vivan lo que nosotros vivimos. Obviamente cada quien experimenta En su propia en su propia experiencia. experiencia, pero si yo le puedo decir a la gente, pon límites, fíjate en esto, haz lo otro, pues siempre lo voy a querer decir y esta es una buena plataforma para hacerlo. Entonces, tendrás 15, 20, 40 o 70 años, a lo mejor algo de lo que decimos se te pega o a lo O te mejor sirve. te ilumina para tomar una decisión, para quedarte, para irte, no sé. Y Así que disfrútenlo. a veces pareciera que tenemos la respuesta, porque pues digo, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie le gusta fracasar en una relación o en una amistad o en un lo que sea, pero a veces cuando escuchamos a un tercero decirnos, oye, esto no es normal, esto no está bien, y tenemos como historias o ideas muy repetidas, pero cuando las estamos viviendo, como que a veces una sacudida nos hace despertar. Entonces, esta es la intención, insisto y repito, no somos psicólogos, no somos expertos, pero estamos con tantita experiencia y tantita investigación y tantitas ganas de que nadie sufra y que nadie la pase mal, aunque sabemos de antemano que no lo podemos evitar. Ahora, los temas los sacamos de lo que platicamos con la gente,
de lo que nos comentan, de las dudas que nos escriben o que vamos a una reunión y nos preguntan, oye, vimos su programa, estaría padre que hablaran de esto, oye, mi hijo tiene esta inquietud, oigo que están hablando de esto, pasa al otro, o nos cuentan su historia y decimos, ok, pues hay un tema muy bueno. Ujú. Entonces, Pues empezamos. pues sí, empezamos. Hoy vamos a hablar, hemos estado hablando de red flags, tipo, es que es impuntual, es que se le olvidan las cosas, es que a lo mejor no es dulce o es que a lo mejor responde de tal o cual manera. Hoy vamos a entrar en un tema muy fuerte que no todo el mundo nos gusta tratar, pero que existe, se vive y que ya son conductas que podrían considerarse de riesgo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de celos, un poquito de narcisismo, a cómo establecer qué es y cómo lo puedo detectar. Leí una frase, más bien escuché una frase de una psicóloga que se llama Kai, pero no recuerdo su apellido y no me la quiero brincar ni me estoy adueñando de la cita, pero decía, un hombre sociópata te va a matar, una mujer sociópata te va a hacer desear estar muerto. Me pareció súper fuerte y súper real. Tenemos la idea de que en la sociedad es malo el hombre y la mujer es víctima. Estamos viviendo una época donde por el hecho de tener un celular y una cámara, podemos hablar y desprestigiar y deshonrar a alguien como una venganza, ¿no? Todos los días vemos en TikTok, vemos en Reels, vemos en donde las redes nos permitan llegar, historias trágicas de el taxista que no quería pasarse los altos y lo amenazaron con acusarlo de acoso. El esposo que se quiere divorciar de una mujer, sea cual sea la circunstancia, pero ella en su venganza lo acusa de violencia o lo acusa de ser un mal padre, incluso manipula pruebas y los hombres se encuentran en un estado de indefensión y de injusticia. Y no quiero que se entienda como que las mujeres somos malas, los hombres buenos, o los hombres son malos y las mujeres buenas. ¿Eso sí? ¿O lo dije igual? Bueno, me entendieron. Cantinflés. Cantinflé, ¿verdad? Bueno, el punto es que el abuso, la ventaja, el egoísmo, el querer destruir a otra persona no es una cuestión de género, es una cuestión de emociones, es una cuestión de qué tan bien o tan mal estás de tus emociones y de tu cabeza, ¿no? ¿Por qué crees que el hombre tenga el mayor porcentaje de culpa social? O sea, por qué antes de que no hubiera celulares, antes de que no hubiera evidencia, antes de que no hubiera cámaras en las casas donde puedes ver que la mujer le está pegando al hombre y le dice, y si vas y te acusas, digo que tú me quisiste violar antes, o sea, todo ese tipo de cosas, eso lo vemos actualmente con las cámaras y todo. ¿Por qué crees? Porque nos ganamos ese porcentaje de machismo, de narcisismo, de todo. O sea, sí veníamos como con una tendencia de 80-20. Le habían echado ganitas. De 80-20, ¿no? O sea, así de, no, sí, tú eres hombre y puedes pegar y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Se te permitía tener otra pareja, o sea, era como, qué macho, qué hombre, ¿no? Sí nos ganamos ese mal, Sí, la etiqueta. esa etiqueta. Pero, ¿por qué crees o desde cuándo crees que se nos haya permitido hacer eso? ¿En qué momento se permitió todo eso? Yo había leído que después de la Segunda Guerra Mundial, creo que las mujeres empezaron como a tomar puestos gerenciales, a llevar las fábricas que los hombres habían dejado por irse a la guerra, y cuando regresan de la guerra, empieza esa bronca de, oye, ya levántate de mi silla, por si llevo 3 años, o 2 años, o un año, o 6 meses dirigiéndola, ¿por qué si tú ya llegaste de la guerra? No, porque soy hombre y porque yo fui, porque este era mi lugar y tú me lo robaste. Y creo que ahí empieza el tema de, tú regrésate a donde estabas, yo ya vine de la guerra y me toca esto. Y ahí empieza la bronca de, si yo ya lo hacía bien y tú no estabas, ¿por qué cuando llegas, ¿Qué te hace pensar que qué te hace necesito que me pensar quites? que me puedes quitar? Creo que ahí viene todo ese tema. No sé la fuente, no sé si es verdad, no sé si es mentira, pero creo que desde ahí viene ese tema. Entonces, ¿por qué crees que antes había más esa situación de machismo y de violencia hacia la mujer y hoy
pues ya se está como igualando, ¿no? O sea, hoy ya Ujú. se está exhibiendo que también el género masculino está teniendo ese tipo de violencia y que también, porque antes se burlarían de ti si llegarías a la fiscalía, oiga, vengo a acusar a denunciar a mi esposa que me pegó. Pues yo creo que el que estaba en el escritorio te pegaba y te decía, pues, Para que se te quite pues el para que se tonto. te quite, ¿no? Claro. Hoy ya tienes esa palabra, hoy ya tienes ese voto y ya te dan por lo menos El chance beneficio de. de la duda. Entonces, ¿en qué momento se no iguala, Ujú. pero en qué momento otra vez se empareja y ya todo el mundo se agrede sin sexo, bueno, sin género y sin nada? O Yo sea, creo que históricamente el hombre, o sea, y lo dijiste muy bien, lo definiste muy bien. Históricamente el hombre es la figura fuerte, la figura valiente, porque pues bueno, desde las cavernas, las señoras, supongo, porque pues yo no estuve ahí, pero pues ya se tenían que quedar adentro de la cueva cuidando que los animales no se comieran a los hijos. Y el señor tenía que ir a cazar porque por mamuts. naturaleza, El hombre es más fuerte. no, por naturaleza, yo lo tuve en la panza. Sí, yo lo Este protejo. es mío, yo lo protejo. Si lo protegía adentro, lo protejo Ujú. afuera. ¿Quién va a salir a pelear? El que es O más quién va a fuerte. salir por la comida? ¿Tú qué estás haciendo? Nada. Yo lo Bueno, protejo y y tú sal. Y a físicamente lo sí es mejor más fuerte el se hombre. empezaron a ser fuertes y físicamente empezaron a tener ciertas características porque la mujer fue el que le dijo, yo estoy cuidando a esta persona, sal tú y Ujú. tráenos comida. Entonces a lo mejor él empezó a crecer y empezó a tener fuerza para salir por la comida. Ahí Yo, empiezan los roles. yo voy a decir algo, y creo que actualmente es riesgoso lo que voy a decir y espero que no me llueva el odio de la población. Pero hoy, hace unas semanas, una esgrimista se hincó delante de una Ajá, esgrimista transgénero transexual. porque dijo, yo soy mujer, tú eres hombre y tu fuerza y la mía no se comparan. Y perdió Y perdió, el y ¿a qué campeonato. voy? A que estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes o no querer ser del sexo distinto. Eso no va a quitar que tu genética como hombre vas a ser más fuerte, como hombre vas a ser más musculoso, tu masa muscular va a ser mucho, aunque como mujer y no me digan, es que yo la trabajo, y sí, pero en términos prácticos y reales, el hombre siempre va a ser más fuerte. Entonces, históricamente, el hombre iba a la guerra, el hombre mataba, o sea, mataba para O comer. no, tú cargas un garrafón sin quejarte y yo acabo de traer un garrafón Sí, sí, pero estoy hablando de quejándome. términos Y me prácticos. duele aquí de Todavía te cargarlo. duele, mi Sí. amor, perdóname por haberte Entonces, hecho eso de cargar. que son más fuertes y eso, no, No, porque hay es mujeres real. más A ver, fuertes no. físicamente. Sí, pero en la generalidad, Ah, bueno, sí, en la el hombre es generalidad, más sí, fuerte. sí. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Todo el tiempo se nos enseñó culturalmente, porque políticamente así convenía, que la mujer era débil. Yo soy la hermana menor. Mi hermana y yo no tenemos mucha diferencia de altura. Sin embargo, cuando yo tenía 5 y ella tenía 8, ella era así y yo era así. Cuando yo descubrí que era igual de fuerte que ella, empezaron los trancazos. Y creo que eso nos pasó como género. Cuando descubrimos que podíamos llegar a ser líderes políticos, tener una fuerza social que empujara masas y que lográramos tener un despertar en liberación femenina, todo lo que históricamente ha venido sucediendo, la mujer, a mi parecer, perdimos la proporción. Y entonces en mi afán de igualarme, y yo sé que es polémico lo que estoy diciendo, pero creo que sí hay diferencias. Yo no puedo pretender ser igual a ti, aunque puedo pretender tener igualdad, nunca voy a ser igual de fuerte, nunca voy a ser a lo mejor igual de poderosa. Es que Es que entiendo eso que lo esto dijimos, es difícil para mí. Pero como yo quiero ser igual a ti, entonces si no me dejas, voy a ser aún más cruel. Y creo que ahí es donde viene lo difícil. La mujer puede llegar a ser mucho más cruel. Y lo vemos en emperadores. O sea, Blade el empalador era un salvaje. Pero la de Rusia, Catalina, se me fue la grande, estaba loca. O sea, esa hacía cosas horribles. O sea, no es. Cuando se pierde la proporción de la justicia y la equidad, se pueden cometer situaciones, delitos, abusos mucho más graves que quizás cuando estás clara y consciente de cuál es tu capacidad. O sea, yo soy una mujer sumamente capaz. Yo, Sandra, hablo de mí. Yo soy una mujer sumamente capaz. Puedo cargar el garrafón,
puedo manejar en carretera 10 horas, puedo ganar mi dinero, puedo desvelarme, subir, bajar y atender 3 hijos y llegar y hacer de comer y ser funcional. O Puedes si sea, quieres, porque hay quien puede y no quiere. a lo que voy es que al estar tan clara de cuáles son mis capacidades, no me siento en la necesidad de demostrarlo. O sea, no tengo esta ansia de, porque yo también soy fuerte y si se me ponen al tú por tú me pongo loca. O sea, no, porque o sea, creo que entre más claro estás de qué eres capaz, más pacífica puede ser tu vida. Y creo que estas mujeres que han vivido injusticias terribles y justificadas, sí, justificadamente, salen a las calles y pintan y reclaman y se enojan, creo que es a causa de que nadie las ha escuchado, de que nadie ha tenido la empatía de decirle, oye, entiendo tu dolor. Y lo estamos resolviendo y estamos viendo qué pasa. Pero la Las realidad es que mamás no pasa nada, que las mamás buscan buscadoras. de alguna manera te tienen que hacer caso, tienes que salir, tienes que, o sea, Y eso habrá está quien bien. tenga una causa más que justificada y habrán las que se adhieren a un movimiento sin una causa justificada y lo magnifican por el mero placer de tener poder. Y creo que ahí es donde se pierde la proporción. ¿Crees que en algún momento de la sociedad ya vivimos el machismo extremista, justificado, aplaudido? Estamos viviendo un feminismo criticado, aplaudido y que está logrando cosas y que está peleando situaciones y todo. ¿Crees que en algún momento está el machismo que ya hablé, estamos viviendo un feminismo y crees que en algún momento de las futuras generaciones llegue a haber un trabajo en equipo y que digan, oye, a ver, lo que dijimos el podcast pasado, ¿tú eres bueno para las matemáticas? Sí, yo soy buena para la organización. Y si tú administras y yo organizo y empiezan, ¿crees que en algún momento llegue a haber una así de, oye, estamos tontos? ¿Por qué se peleaban nuestros abuelos? ¿Por qué peleaban nuestros papás? Pues por esto, ya no creo en eso y que lleguen a una paz o a una en la que hagan equipo o hagamos equipo. O sea, ¿sí crees que socialmente Sí, se pueda yo creo llegar que a sí se puede, hacer? pero te voy En a algún decir, momento de las cavernas a hoy, ¿hubo o ha habido ese sí, cuando tienes equipo? una causa en común. No, no, socialmente. Sí, cuando tienes una causa en común. Si O un sea, país entra en de guerra, los se te olvida 40 que a te cae los mal tu marido. 60. O sea, peleas por cuidar a tus hijos. Cuando tienes una causa en común, como país, como sociedad, entonces, O sea, ya lo ha vivido el mundo, ese equipo entre hombre y mujer, yo creo que de sí. tú eres así y yo soy así y embonamos, ya la sociedad ya lo Yo tuvo. creo que O sea, en los épocas, 40 y en los sí. 70 o en los Y a lo mejor voy a 90 y decir en los... algo que no sea del todo certero, pero en la época de la revolución, pues había delitas. Y era una época de un machismo brutal. Sin embargo, las mujeres peleaban hombro a hombro Sí, porque claro. había una causa No, y común. Había una causa eran común, mucho ¿no? más, o sea, Y se metían armas en el ajá, cuerpo y... hace muchos años, hace 20 años, mi familia y yo vivimos una situación de mucha injusticia. Y al vivir una situación de mucha injusticia, había en mí mucho coraje, mucho. O sea, yo de verdad estaba muy enojada porque la situación había escalado a proporciones muy complicadas, que cambiaron nuestra vida para siempre de todas las formas posibles y generaron situaciones muy, muy difíciles de sobrellevar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tú me dijiste, ¿crees que en algún momento sí? Yo empecé a bajar mi nivel de furia y de rabia y de sentimiento de injusticia cuando hice las paces con el hecho de que no iba a poder cambiar lo que había sucedido y solamente podía trabajar a partir de mi presente hacia un futuro en el que yo esperaba poder llegar a la tranquilidad de decir, ok, bueno, sí viví esto, pero ya pasó. Y pasaron muchas cosas, pero creo que el principio, sí, te escucho. Eso es de forma individual. Yo hablo de forma generacional, que toda una generación, que todo un planeta de repente diga, vamos a hacer equipo. Creo que ¿Ya es lo pasó? mismo. Creo que escala a lo mismo. El ¿Ya día que, pasó? no sé si ha pasado, si en algún país haya pasado, te hablo de la revolución porque se me ocurre que en un momento de un machismo extremo, una mujer es capaz de tomar el mismo lugar de un hombre y de hermanarse y de decir vamos a luchar por una Sí, que el misma hombre causa. diga, ok, va. Cuando hay olimpiadas en un país, en México 68, después de una situación tan terrible con los estudiantes, pues viene un distractor, porque bueno, al final se fue un distractor, pero te vuelve a unir como sociedad.
hay veces que las sociedades logran llegar a estos puntos de equilibrio donde por días, meses o años entienden que no estamos peleados unos con los otros. Entonces creo que va a partir de aceptar que el pasado no lo puedes cambiar. Por eso hablé de mí, porque aplica a nivel individual y aplica a nivel generacional. Si no entendemos que los hombres no son nuestros enemigos y que las mujeres no son sus enemigas, no vamos a poder llegar como a una situación de al menos convivencia saludable. Ahora, es muy utópico. Yo creo que a como va el mundo, cada día estamos peor y cada día los caminos van más separados. Al punto que ya nadie se quiere casar, ya nadie quiere tener hijos. Suiza está alquilando gente que Bueno, se quiere ir a vivir porque... ya nadie se quiere casar, ya nadie quiere tener hijos, pero viven en unos departamentos padrísimos, en un ambiente padrísimo, no hay responsabilidad, no hay nada, pero hacen equipo. Híjole, yo No lo difiero un sabe, poquito. esta Yo creo generación que al como, final genera un sentimiento de soledad y lo platicábamos el lunes, que te dije, híjole, teniendo todo, al final se sienten solos. sí, Al final, pero, socialmente tampoco hay un equilibrio, pero en algún porque sí momento, estamos hechos para vivir en una sociedad, o sea, sí, no estoy diciendo que estén separados, no, pero no tienen hijos, no tienen y a lo mejor funcione. compromiso, no tienen nada, y no los ves El único como problema es que si seguimos sin reproducirnos, viajando, pues se va a llegar un momento en que se nos van a acabar las pero personas. en miles de años, porque Sí, claro. estamos en sobrepoblación. Bueno, pero el Pero punto es espera, que yo creo que sí se puede, o sea, yo creo que todos los esquemas pueden funcionar siempre y cuando tengan equilibrio. Ni está sí, mal sí, no sí, casarse, ni está mal casarse, ni está mal no tener hijos, ni está mal tenerlos. pues es lógico Es que le vas a ofrecer que a... con equilibrio pues se logre, pero Por eso decía que era utópico. no ha pasado. Pues yo creo que no. Ok. Ahora que si alguien sabe de alguna sociedad Yo sí pequeña que lo haya creo logrado, que ya hayan visto otras generaciones y otras cosas, que digan esto no funciona y si tú y yo no hacemos equipo, y que a lo mejor sea como lo que veníamos platicando también, que es como el coyote corre camino. y el correcaminos, que toda la caricatura se pelean, se corretean, se lastiman y todo, acaba sus 8 horas laborales, Checan tarjeta. checan tarjeta y se van a cenar, se van a comer. O sea, que sea un poco el salir A partirte el queso, pero regresar y vivir en una ciudad pacífica, yo no creo que se pueda, la verdad. salir Lo veo a difícil. salir a trabajar, salir a romperte la madre, gritar todo y que de repente llegues a tu casa y, hola, ¿cómo te fue? Bien. O sea, Uh -huh. que llegue a pasar eso, pues no sé. Pero bueno, ya nos fuimos a temas muy sociales, pero al final es lo mismo. Como sociedad hemos ido afirmando conductas cada vez más antisociales y cada vez más sociópatas en algunas áreas y las hemos ido normalizando. Creo que el machismo, y no porque así sea, pero como que en nuestra mente colectiva pensamos que el machismo está pasando de moda, ¿no? Porque ahora se llama narcisismo, aunque no son lo mismo. Uh -huh. Creemos que hay ciertas conductas que ya no son tan frecuentes ¿Cómo cuál? porque ha habido una evolución en la sociedad. Sin embargo, sigue habiendo gente súper celosa, sigue habiendo gente que es súper machista, sigue habiendo gente golpeada, sigue habiendo, o sea, creemos, quizás hablo desde nuestra postura y nuestro privilegio como por educación o por lo que te guste, pero creo que a veces nos engañamos pensando que muy difícilmente nuestros hijos o nuestras hijas podrían toparse con un machito que las tuviera aquí, ¿no? Porque no, nuestros hijos ya evolucionaron y ya no son como nosotros. No es cierto. En todos lados se cuecen habas. Tengo una conocida que su hija empezó a salir con un chavito de súper buena familia, guapito el niño, o sea, todo parecía como bien, pero cada cierto tiempo hacía cosas que yo decía, híjole, esto me suena raro. Tenía conductas de unos celos como medios enfermitos, donde si por alguna razón la chavita iba a alguna reunión, él empezaba a hacer como investigación con todos los amigos y entonces él empezaba como a reclamar cosas que no habían pasado, como de claro, porque como te gusta mi amigo. Y sí llegó un momento en que fue como, esto no está bien. Un niño que está estudiando en una buena escuela, un niño de una buena familia, un niño con una supuesta buena educación. Sin embargo, esas son cuestiones mentales y emocionales que se tienen que tratar y que si como papás nos estamos enfrentando a niños
que están teniendo ciertas características de auxilio y de alerta, pues sí valdría la pena sentarnos a analizarlas y a buscar ayuda. Creo que cuando los niños son muy pequeños es mucho más fácil modificar ciertas situaciones, ¿no? Entonces quiero entrar en detalle y quiero hablar, primero que nada, ¿qué es una víctima y qué es un chantaje? ¿Cuál es una situación de verdad de ser víctima y cuál es una situación de ser chantaje? Estaba viendo el otro día, y porque soy cero fan de ella y nada, pero bueno, al final las cosas, las celebridades inundan las redes y uno se termina enterando, ¿no? Pero estaba escuchando lo que pasó con Blake Lively, que estaba acusando al coprotagonista. Ni siquiera ¿Quién? entiendo bien el chisme, una chava. Ajá. Ni siquiera entiendo bien el chisme porque ni soy fan de ella, ni lo conozco a él, ni vi la película. Pero empiezan a pasar las semanas y empieza a ver como todo este escándalo mediático y resulta y parece que ella siempre ha tenido este tipo de conductas, de llegar a una película y terminar siendo la productora y correr a todo mundo y quedarse ya con el protagonismo, o sea, con el protagonismo tanto de la producción como del protagónico mismo, hablar mal de otras personas, o sea, empiezan a analizarla y resulta que ella tiene una conducta narcisista. Ella tiene una conducta donde frecuentemente se victimiza para lograr obtener compasión del público y ella siempre es buena, ¿no? El caso que fue sonadísimo hace 2 años de Johnny Depp y la esposa, donde también, o sea, porque había cámaras, se dieron cuenta que la que lo golpeó era ella, él, ¿no? Y muchas veces, por eso empecé el episodio hablando de cómo se ha ido distorsionando y si tú no haces lo que yo quiero, entonces te voy a acusar. En algún episodio decías, no, es que ya casi, me da miedo irme, porque si te pasa algo, capaz que me echan la culpa. Bueno, este señor payasito el sábado me habla, se va y me habla. Se me olvidó hacer un video diciendo que estabas bien, que yo te dije bien. No, a ver, esto va en serio. Sí, pero me dio mucha risa. Y lo platiqué con varias personas, me dijeron, oye, nunca lo había pensado. Está horrible. Yo llego aquí jueves, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Es un ejemplo. 4 días. No salimos para nada. El domingo. No, mis vecinos te ven que estamos en la terraza. El domingo me voy. Uh-huh. No hablamos con nadie, no convivimos con nadie. El domingo me voy. Arranco, le digo al de la caseta que ya me voy, me abre y me voy. A las 4 horas, desgraciadamente se resbala, se pega y se desnuca y se muere. ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el primero que llegó a esa casa el jueves? Estuve jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días para planear el homicidio. El domingo me voy, porque ya la maté. Esa es la historia que la fiscalía va... Eso va a salir en las noticias. Claro. Y me quedo así como... me voy y le digo, no te vaya a pasar nada. Por favor, camina con mucho cuidado, porque angustiado. Dentro de nuestra paranoia masculina es, si a ti te pasa algo ahorita, yo automáticamente soy el culpable de eso porque fui hoy, ahorita. El policía de la caseta va a decir, sí, llegó a las 4 de la tarde y sí, se fue a las 8 de la noche. ¿Quién fue? Él, porque aparte, velo, la barba, y su ex esposa dice que también, que sí, que era violento, y los amigos y los vecinos, y sí, es que ya habíamos oído gritos. Y de repente ya es una historia en la que, se los juro, que yo me salí y estaba viva. Entonces, entre broma, me escribe el día que me fui. Yo, Sandra, en plena facultad de mis... En pleno uso de mis facultades. En pleno uso de mis facultades. Es domingo, 4 de la tarde. Tal hora. Y cuando él salió, estoy viva. Digo, qué tristeza que tengas que poner todo eso. Claro que yo estaba de payasa. Sí, sí, es payasada. Pero entre risa y risa, si a ti te hubiera pasado algo, a lo mejor ese mensaje me hubiera salvado. La vida. O sea, no sé. Porque el único testigo es el policía que está en la entrada, que me vio entrar para su coca. y que me vio salir. Y él no sabe lo que pasó aquí adentro, pero fui el único. No vino nadie más que yo. ¿Quién fue? Pues el que estaba allá adentro. El barbón. Entonces, no sé por qué caímos en este tema. Porque quiero pero llegar qué miedo que tengamos que hacer eso, porque hemos oído actualmente miles de historias de sí, fue feminicidio, fue el ex esposo. Y voy a hacer uso de mi cámara. El señor es buena persona.
el ex esposo está en otro país y Claro. no, claro, y entre que son peras y manzanas, entre que hay 8 versiones, tu nombre, tu dignidad, Tus todo, hijos, tu tus hijos, familia, tu todo el familia, mundo tu se ve trabajo, forzado a una situación te espantosa. cambia la vida. Entonces, a eso me refiero Ujú. con esas herramientas que si Johnny Depp, es que Depp, you lo know. dije en otro idioma, no hubiera tenido esas cámaras, nadie le cree que su esposa le estaba Y es pegando. mi pirata del Caribe favorito. Entonces, Claro. qué tristeza que tengamos que llevar un aparatejo de estos para demostrar el Lady Uber, o no sé cómo se llama, estaría en la cárcel el del Uber. Hoy no, porque demostró con la cámara que la señora dijo, si no me dejas aquí, te acuso. Ah, bueno, ahí está. Pero ¿cuántos años, cuántas veces ha de haber pasado eso? Para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para animales, para todos los temas. Y que incluso lo damos como, digo, ahorita por ejemplo lo estoy diciendo y me da risa porque vaya, entiendo y a Dios gracias, eres una persona buena y eres una persona honorable. Pero eso no lo sabe el Pero policía de a la lo que voy caseta. es, hay quien de verdad está viviendo una situación de cárcel, de no ver a sus hijos, de no ver a su familia, de tener que escapar en lo que se aclaran las cosas, ¿no? Quiero dar la definición de víctima, porque digo, creo que todos lo sabemos, pero se las voy a dar del diccionario. Alguien que ha sufrido un daño o prejuicio real, ya sea físico, emocional o psicológico. Las víctimas reales experimentan emociones como miedo, coraje, ansiedad, tristeza y dolor. Sus emociones son resultado de una acción o situación específica. Crímenes, accidentes, abusos, injusticias, etc. La diferencia entre una víctima y una persona que está acostumbrada a conseguir cosas por medio del chantaje, siempre van a ser evidentes en el motivo que las lleva. La víctima normalmente tiene un motivo genuino, ¿no? Y real. Y la otra normalmente o casi siempre busca o el desprestigio o un interés económico. O sea, sí hay diferencias visibles, a lo mejor en el momento en que uno ya le escarba. Hay dos términos que se confunden, se me fue la cáscara de... dos términos que se confunden mucho, que son sociopatía y psicopatía. Y me gustaría, como sin entrar en mucho detalle, aunque son en origen gemelas, sí tienen algunos puntos distintos. El psicópata tiene falta de empatía y remordimiento, tiene impulsividad y agresividad, manipulación y engaño, falta de responsabilidad y culpa, suelen ser calculadores y manipuladores en sus acciones y son más propensos a la violencia y a la agresión. Básicamente, un sociópata es como lo mismo. La diferencia entre el sociópata y el psicópata es que el sociópata no lo planea. El psicópata es este cuate tipo Hannibal Lecter que hace todo su esquema de cómo va a cometer un delito o cómo va a cometer cierta acción. Ese es el psicópata. En su maldad, en su cabeza, está el poner el hilito rojo entre foto y foto para ver cómo te fastidia la vida. Ese es el psicópata. El sociópata, aunque tiene unos rasgos muy similares, la realidad es que él actúa por impulso. Es el cuate. Y hoy vamos a hablar de celebridades. No sé si se recuerdan el caso de un actor que se llama Pablo Lyle, el de nosotros, el de los, ¿cómo se llama? Godínez contra... De Kalimba. No, el de Godínez contra, Ajá, ¿cómo se llama esta película? Mis Reyes contra Godínez. Que se va a Miami, se le atraviesa un viejito, se baja en la impulsividad y le da crán, ¿no? Y ni siquiera es que él lo mató con una pistola, sino lo empuja, se cae y se muere. Eso entra y no porque no estoy diciendo que él sea un sociópata, sino esto entra como en esta definición de sociopatía donde él no lo planeó. No fue como que vio al viejito y dijo, lo voy a hacer enojar y me voy a bajar. Pero en un ataque de agresividad y de ira puede cometer una situación muy desagradable o cometer un delito para pronto. Entonces, ya entrando en la profundidad, ¿cómo voy a saber que la persona con la que yo estoy saliendo es un potencial peligro? O con la que vives. Bueno, pero pues para vivir primero saliste con ella. Y el otro día, y lo anoté por aquí, porque cuando parecía que no tenía nada escrito,
tú dijiste, ¿en cuánto tiempo una persona se acostumbra al juego de las red flags? Me dijiste, anótalo. Y me pareció una gran pregunta. Huele delicioso la calle hoy, ¿verdad? No sé, yo creo que tengo COVID, no huelo nada. Una persona, tú tienes como una respuesta a esa pregunta. ¿En cuánto tiempo una persona se acostumbra a una red flag? No, no. Yo creo que una persona se acostumbra a una red flag o a una situación de peligro o de alerta en medida que la normaliza. Esta semana yo subí varios clips del episodio pasado que fue sumamente polémico y hubo momentos muy polémicos y muchas de las personas que nos hicieron comentarios, subí uno donde tú decías que tu psicólogo te había dicho que muchas de las cosas por las que te molestabas con tu ex esposa las provocabas tú. Deberían de ir a ver el video completo porque no me voy a tomar mucho tiempo en explicar cuál fue el contexto. Sin embargo, una mujer contestó y puso, entonces si me golpean es mi culpa. Evidentemente no estábamos hablando de violencia, porque no estábamos hablando de violencia. Es todo lo contrario. Exacto. Pero voy a juntar ambas preguntas. ¿En cuánto tiempo te acostumbras? Y entonces, ¿cuándo es mi culpa? ¿Te acostumbras cuando dices, bueno, es que me gritó, pero porque yo le hablé mal? Cuando tú empiezas a disculpar o empiezas a decir, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor no fue para tanto. Bueno, es que sí, como que medio me movió, pero no me empujó. O sea, tampoco hay que exagerar y ser intolerantes. Creo que en medida de lo que uno normaliza o justifica las situaciones que nos causan este sentido de, este jaloncito en el estómago de, ay, eso estuvo raro, es en medida que nos vamos acostumbrando. Y el ser humano se acostumbra muy rápido a todo. Te acostumbras rapidísimo al lujo, como te acostumbras a la pobreza, como te acostumbras a la riqueza. Habrá cosas a las que te acostumbras más rápido y más cómodos, ¿no? Pero a todo, o sea, hay un dicho que dice, a todo se acostumbra uno menos a no comer. Y es muy cierto. Hubo otro comentario que me llamó muchísimo la atención porque decía, ay, pues es que, ay, ¿cómo puso? Es que, ¿cómo es posible que te hagas la víctima cuando tú lo permitiste? ¿No? O sea, una situación como complicada. No puedes ser víctima porque tú lo permitiste. Y aquí quiero decir algo bien importante. Una mujer o un hombre que son víctimas de una situación complicada no van a pensar como las personas que están afuera. Y eso es sumamente importante de entender. Lo voy a repetir. Una persona que es víctima de violencia no ve la violencia igual que como la percibe la gente que no la vive. ¿Por qué? Porque vienen 1001 procesos, tanto a nivel neurológico como a nivel hormonal, como a nivel de todo lo que se genera en tu cuerpo para sobrevivir. No podemos ser tan faltos de empatía de pensar que, ay, bueno, pues claro, es que te pega porque te dejas. No, a ver, a nadie le pegan porque se deja, o a nadie lo maltratan porque se deja. Te dejas porque es tu manera de sobrevivir. Y una mujer o un hombre maltratado jamás lo está haciendo por gusto. Es a lo que yo voy, ¿no? Entonces, si tu papá de un niño de 17 años, casi un señor, y uno de 11 años, llega cualquiera de tus dos hijos y te dice, papá, estoy saliendo con alguien. Vamos a hablar de Ale, que es el que está como en edad de citas. Papá, estoy saliendo con una chava, pero fíjate que me encanta, me fascina y te está platicando y de repente le ves a lo mejor unas uñas marcadas en el antebrazo. Tú como papá entiendes que esto, algo pasó. O sea, ¿por qué alguien tendría las uñas marcadas en el antebrazo? Y quizás, si tú le preguntas a Ale, te puedo dar 1000 razones. Quiero preguntarte, ¿cómo lo manejarías? No sé, pensaría que es un tema sexual. O sea, como. Que tampoco estaría padre. O sea, si yo veo que trae aquí unos arañones, Ujú, a lo mejor diría, "Ah, ya está pasando algo más ujú. fuerte, ¿no? Ya se escaló de un beso a una pasión Desenfrenada. así de arañas. No pensaría en violencia, porque a lo mejor dice, está grande, está fuerte, lo que sea, pero no sé, lo, a lo mejor lo abordaría,
al principio por el tema sexual, así de, oye, ¿qué pasó ahí? Y a lo mejor, ay, pues nada, no sé, y ahí detectar su cara, si es pena, a lo mejor lo interpretaría como sexual, y si es como de me están haciendo algo, de agresión, a lo mejor lo interpretaría como, ¿cómo? O sea, te están lastimando, fue un hombre, fue una mujer, ¿qué pasó? ¿No? Te lo estoy preguntando porque como mujer mamá de 3 hombres, porque no todo el mundo sabe que tenemos cómo son nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos hombres, uno de 15, uno de 13 y uno de 8. Yo, mamá de 3 niños, mi primera reacción sería preguntar, ¿qué te pasó? Y a lo mejor porque me conozco y mi cabeza no siempre hace, o sea, para mí los veo como tan chiquitos que no lo están, así digo, Gonzalo ya no está chiquito, pero en mi cabeza como que yo no pensaría inmediatamente en una connotación sexual. Yo en mi cabeza pensaría como, no manches, ¿qué te pasó, no? Voy a ser aquí sumamente puntual. Si no aprendemos como papás a tener la apertura de que quizás la respuesta no nos va a gustar, no vamos a poder salvar a nuestros hijos de un potencial peligro. Podría ser un arranque de pasión desenfrenada, que no estaría bonito, pero sería, no, sí sería grave, pero sería lo menos Bueno, grave, ¿no? dependiendo de la Sí, sí, respuesta, sí. ya te vas al camino que... Pero si queremos dar por hecho, nuestros hijos juegan fútbol americano. Es muy común que lleguen con moretones. Sí, Muy común. Si yo doy por hecho que mi hijo está lastimado porque estaba entrenando, pero veo un cambio de actitud en él y lo paso por alto porque no me siento con la comodidad de enfrentar el tema, probablemente mi hijo vaya a empezar a caer en una situación cada vez más complicada. La gente piensa comúnmente que alguien que fue víctima de violencia por parte de un narcisista o no, de un celoso o no, de un violentador verbal o no, o sea, no tiene que ser un tipo específico de violencia, es a lo que me refiero. Pero la gente piensa que tú llegas a una relación, el tipo se pone loco o la tipa se pone loca y te enamoraste. A ver, es que no funciona así. Tenemos que entender, y me gustaría mucho que quedara claro, que la violencia va de poco a poco, que jamás un narcisista o un violentador se va a presentar o difícilmente se va a presentar así en la primera cita. O sea, cada quien guarda sus cartas para el mejor momento, ¿no? Y cuando te vas enganchando y vas comiendo de a poquitos, poquito veneno no mata. Eso es lo que quiero decir. O sea, si yo hoy te pongo tantito veneno en tu vaso, no te vas a morir hoy. A lo mejor te vas a sentir mal. Hay una historia buenísima de la Edad Media. Me voy a poner histórica. En la Edad Media, los hombres eran muy promiscuos y eran muy dados a dejar a las esposas abandonadas. Entonces, era una práctica común y real que las mujeres todos los días en el desayuno les ponían un poquito de veneno a los maridos. De manera que durante, de manera que durante el día se empezaban a sentir mal. Y cuando llegaban a su casa en la noche les daban el antídoto. Entonces, en el hombre, así como que los iban... ¿Quieres más agua? no, ya. ¿Cómo se dice? Como los experimentos con las ratas, ¿no? Los iban, se me fue la palabra. Calando. No, educando, se me fue la palabra, a ver si me acuerdo les digo. Pero bueno, los iban acostumbrando a que cuando se iban de su casa se sentían mal, pero cuando regresaban se sentían re bien. Claro que ellos no sabían la historia del veneno, ¿no? Pero es un poco esto. Es esta persona que te empieza a dar de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y cuando te das cuenta ya estás sumergido en un mundo irreal. Pero es que como si en mi casa nunca me trataron mal, si en mi casa me educaron para ser fuerte, valiente y esforzada, o viceversa. Estoy hablando como pues desde mi punto de vista, pero vaya, puede ser de un hombre, ¿no? La realidad es que el narcisismo, que es un término que abarca muchas conductas, se da de a poquito. Y quiero, ay, es que tengo mucha información, pero no los quiero aburrir. Pero bueno, hay muchos tipos de narcisismo. Un niño, de manera natural, cuando es, voy a decir una ridiculez, ¿cómo se dice toddler en español? En esta edad entre los 3 y los 5 años, Teenager. no, son toddlers.
Estos niños en esta edad suelen ser bastante narcisistas. Todos de ellos, si no les haces caso, bueno, hacen un drama del tamaño No, del pero ese es mundo otro y término. se concibe como un narcisismo primario y natural en los niños. Cuando van creciendo, se van adaptando, porque también tienen una mamá y un papá detrás de presta tus juguetes, no pegues, eso no se hace, no, a ver, no, suelta y, ¿sabes? Entonces uno va modificando como la actitud y la conducta de manera que el niño pues empieza a crecer saludable de la cabeza. Eso es un narcisismo que a lo mejor todos en algún punto, y no a lo mejor, todos en algún punto hemos tenido conductas en cierto grado narcisistas. Es parte de nuestra humanidad. Pero existe otro término que se llama narcisismo maligno. Ese es el que quiero hablar ahorita, ¿no? No todos los narcisistas son iguales. No todos los narcisistas son físicamente violentos. No todos los narcisistas son celosos, porque no lo son. O sea, hay puntos tan claves. El narcisista, por definición del libro, tiene grandiosidad, es decir, se aprecia a sí mismo mucho más grande y más heroico y más maravilloso de lo que en realidad es, ¿no? Tiene una enorme necesidad de admiración. Y esta va acompañada de necesidad de atención. El narcisista tiene estas conductas donde si él no es el centro de atención, hace un drama, ¿no? Es falta de empatía, es una de sus características más puntuales, a mi parecer. Y la falta de empatía le impide no solamente, no le importan tus emociones o no las entiende, no entiende las de nadie. Es más, no concibe la diferencia entre muchas de las emociones que nosotros día a día experimentamos. Pero muchos narcisistas malignos aprenden a actuar como si las entendieran. Son estas mujeres o estos hombres que parecieran excesivamente empáticos y que pareciera que te acompañan, pero en realidad conozco a una chava que ella, yo lo entendí muchos años después, que es narcisista. Cuando a mí me pasaba algo, ella era la mejor amiga del mundo, la mejor. Pero invariablemente, después de muchos años, porque ella fue mi amiga muchos años, yo me empiezo a dar cuenta que cada que a mí me pasaba algo, ella en automático ponía los reflectores sobre ella. Ella era, es que soy súper buena amiga porque yo la consolé. Yo decía, pues sí, cierto. No, es que yo fui súper linda porque la llevé y la traje. Entonces, todo lo que a mí me pasaba, ella lograba de A ella alguna manera, la crecía. ajá, era como lograr que en algún momento el reflector cayera en ella, ¿no? Normalmente el narcisista explota a los demás, ya sea por objetivos políticos, sociales, emocionales. El chiste es satisfacer sus necesidades. Tiene un sentimiento de derecho. Esto también es como, no creo que, bueno, y estoy hablando desde el no creo que exista un narcisista que no lo tenga o que no lo manifieste. Ellos se sienten con el derecho de que a donde llegan los tienen que atender primero. Si hay 10 personas, ellos son los primeros a los que tienes que saludar. Si todos tenemos hambre, a ellos hay que servirles primero. ¿Sabes? Ellos sienten el derecho de ser los primeros y los únicos y los maravillosos siempre. Hay un sentimiento de envidia. Esa es otra característica súper clave. No solamente es que sean envidiosos. El narcisista por excelencia te dice que todo el mundo lo envidia. Es algo que yo lo he oído y mira, porque sí me he rodeado de varios. Todos tienen este sentido de ser tan grandiosos que todos quieren ser como ellos. Es que me admira, es que me tiene envidia. No, lo que pasa es que como me tiene envidia, güey, o sea, no te tienen envidia. Es más, ni te topan, diría Gonzalo, ¿no? Arrogancia y superioridad, dificultad para aceptar críticas. Oye, ¿sabes qué? Lo que me dijiste me hizo sentir súper mal. Y de verdad tomen nota, porque cuando ustedes inician una relación, chavos, o señores, o señoras, y tú tratas de hablar con una persona narcisista y le dices, oye, ¿sabes qué? El comentario que tú me hiciste no me gustó. Claro, pero es que yo no te lo hubiera hecho si tú no hubieras empezado. O sea, sí, pero de todas maneras lo que me dijiste me dolió. Ajá, por eso. Si tú no me hubieras dicho, yo no te hubiera contestado así. Ellos son incapaces, pero incapaces de aceptar una culpa o una responsabilidad, ¿no?
son manipuladores, son controladores y tienen esta falta de responsabilidad. Un narcisista, ¿te das cuenta que es narcisista? Cuando te das cuenta cómo se disculpa, ¿no? ¿Tú sabes cómo se disculpa un narcisista? No. Pídame disculpas. Más bien, ofréceme disculpas. Oye, me disculpas porque te hablé feo. Eso hace una persona normal. Yo, narcisista, te voy a decir, bueno, o sea, sí me equivoqué, pero fue porque tú me provocaste. Bueno, sí, a lo mejor te sentiste mal, pero si tú no me hubieras dicho tal o hecho tal, o se te hubiera olvidado tal, pues yo no hubiera reaccionado así. Pero bueno, si te sentiste mal, está bien, o sea, no pasa nada. El narcisista nunca acepta su culpa. Nunca. O sea, no hay manera de que tú escuches a un narcisista pidiéndote una disculpa sincera. O ni siquiera diciéndote, me disculpo. Eso no va a pasar. Entonces, si tú estás entrando a una relación y esta persona constantemente te está opacando, constantemente te está humillando, constantemente y de formas sutiles, porque, insisto, esto es sutil. Muy probablemente te estés enfrentando a una personalidad narcisista. ¿Quieres decir algo? Porque No. sentí que querías hablar y No, me fui de boca. me fui de boca. Tienen esta capacidad de manejar las verdades de manera que si les conviene son mentira. Explico. Yo agarré una bolsa de cacahuates y te la puse acá para que te la comieras. No tiene nada de grandioso. Es una, pues quieres cacahuates, los pongo. El narcisista va a decir, no, y entonces estaba lloviendo horrible y en medio de la lluvia, como sé que te gustan los cacahuates, no me importó y fui a comprarlos y mira, te los traje. O sea, el narcisista tiene esta idea fantástica de hacer estas historias innecesarias para que tú termines agradeciendo conductas que tendrían que ser mínimamente de humano, como darte las gracias, como proveerte ciertas cosas, ciertas necesidades. El narcisista cuando tiene hijos suele hacer cosas como, no, estoy sin un centavo en la bolsa, o sea, de verdad tú no sabes, no comí, no desayuné, pero el niño necesitaba zapatos. Güey, es tu obligación básica, darle zapatos a tu hijo. O sea, ¿por qué te tengo que aplaudir? Entonces, son estas conductas, digo, son ejemplos muy burdos, pero son estas conductas en donde el narcisista o la narcisista tiene esta necesidad de sentir que le debes. Ahora, el narcisista cambia, no. ¿Qué? El narcisista cambia, no. No vas a cambiar a un narcisista. Ah, Hay algunas, porque como todo van en... ¿por qué no los tatúan? ¿Te acuerdas a los ladrones antes como... no, creo que todavía Deberían. a los ladrones les ponen una L aquí con un tatuaje, pues ya sabías. Entonces, ya, estás Porque no sería tan diagnosticado. divertido. Estás diagnosticado y ya que ellos vivan, o sea, que dejen de estar, o sea, que el psicólogo les mande a poner un tatuaje en la frente y decir, ok, contigo no me meto. Oye, ¿puede haber relaciones hombre y mujer narcisista? Por supuesto. Imagínate qué bomba. Por supuesto. Ahora, es que por aquí tenía una ¿Qué porcentaje estadística, se da? justo, tenía por aquí una estadística que decía que casi ay, no, es que no quiero decir una Pero tarugada. no creo, porque el No, sí, narcisista sí. busca un No. perfil muy Ay, qué específico bueno que dijiste eso. para atacar. ¿Por qué Entonces, hay personas más propensas a toparse con narcisistas que otras? no tengo idea. ¿Tú conoces narcisistas? No, Yo conozco un chorro. yo no. Yo conozco un chorro. Y es más, ya hoy los veo y digo, Yo ajá. no, y a lo mejor los conozco, pero a lo mejor, o sea, ya pensando en Ujú, conductas, ujú. a lo mejor sí, pero no están dentro de mi vida. O sea, me los encuentro en un partido, me los encuentro en un semáforo, me los encuentro Ay, en no el me gusta. trabajo, Ujú. pero no son parte de mi vida. O sea, no llegan no sé, aparte está como complicado que llegue un narcisista a mí a decirme, no, es que el miedo de la lluvia, y no sé qué. O sea, cuando está diciendo eso, yo ya Ya te lo dejé de fuiste. escuchar, ya me fui, o, Hoy, a mis bien. 45 años, tengo esa Entonces, capacidad. A los 20 no los yo tenía. creo que no, yo creo que no conozco, yo creo que no me he involucrado nunca con un narcisista. De hecho, conocí la palabra Difiero. narcisista hace 5 años.
tú tenías una persona muy como cercana que era el ejemplo perfecto de una persona narcisista, mujer. yo, Y cuando yo tuve como este encuentro con ella, fue como, o sea, fue como destelló, pero bueno, yo venía de una historia, entonces para mí fue muy fácil detectarla y poner un límite. Hoy, y nunca entró a mi, ajá, sin eso a lo embargo, que voy. Yo creo que sí, sí, pero sí, y yo creo no que todos hemos están, tenido un jefe narcisista o demás. no están Ujú, inmersos en mi vida. No ujú, tomo decisiones porque esa persona me esté afectando. Ok, está bien, pero yo voy para allá. O sea, ujú. como que creo que puedo estar rodeado de muchos o muchas, pero no están en mi vida y no están tomando decisiones ni están dentro Sí, sí, no están siendo parte activa de mi de tu día a nómina, día, de mi de día tu a día. nómina. Ajá. Ahora, ¿por qué una persona es más propensa que otra a ser víctima de un narcisista? Uno de los factores primordiales para que una mujer caiga en manos de un narcisista, y aquí sí voy a hablar como un poco de género, no porque sea una ley ni una regla, sino porque es más común. El narcisista en general, sea hombre o sea mujer, Oye, va a buscar, perdón, nadie me ha regañado de que saco la jarra y me estoy sirviendo. ¿Puedo porque hacerlo? no, dale, dale, mi Ok, amor. perdón. Un narcisista va a buscar lo que el narcisista no tiene ante sus propios ojos. Y una de las características Es que no más, tiene nada, no tiene seguridad, no tiene carácter, no ahí estás, tiene temple, no tiene sí tiene mal carácter empuje, nada más, pero no carácter. no tiene buen carácter, Sí. no tiene nada. Se El narcisista alimenta se autopercibe incapaz de lograr cosas por sí mismo. Tiene una autoestima sumamente endeble. El narcisista por excelencia tiene muy poca y autoestima. busca Va a buscar ese a alguien que talento, sea una lámpara. esa bomba, Voy a y hablar, embona muy bien con lo que dices. O sea, es así y dice, wow, quiero por eso te a preguntaba de este ti, hombre macho. porque tú me pareces un foco. Eres una persona muy brillante, o sea, no brillante, bueno, sí brillante de la Pues es cabeza, que una, dos, es que tres, traemos una iluminación brutal hoy. brutal. Cuando yo llego a terapia y hago la pregunta, ¿cómo es posible que alguien con mi carácter, porque si algo soy es calzonuda, soy muy fuerte, sobrevivo, o sea, soy una superviviente, de verdad, Del Himalaya. soy una persona con una determinación muy clara y muy firme. ¿Cómo una persona con este carácter puede llegar a ser víctima de un ¿No crees narcisista? que les deberían de explicar eso o les debemos de explicar eso a la gente? A ver, tú que te consideras A brillante, eso porque voy. tú sabes cómo eres. Si yo soy tímido, yo soy así, no creo que Este sea yo. episodio va a durar lo que tenga que durar porque quiero llegar al punto. Entonces ya me callo. Normalmente, quienes más fácilmente van a ser víctimas de un narcisista son personas con una personalidad muy chispeante. Son estas personas que son sociables o no tan sociables, pero que en su círculo son estas personas que atraen atención, que son muy simpáticas, son muy empáticas, son sumamente graciosas o son inteligentes, en su mayoría son gente muy inteligente, pero que traen, a mi parecer, la mayoría de ellas, este síndrome del Salvador. Somos estas personas que nos encanta resolver, porque el narcisista por excelencia va a buscar un sirviente que le resuelva la vida. Claro, él no te va a decir que eres su Ah, sirviente pues o ella no te va a decir que eres su por eso no me sirviente, ha tocado, me pero yo, choca a mí me hacerlo, encanta resolver. me choca. O sea, yo busco qué resolver, Ya me salvé. ¿no? Sí. Pero si te fijas, es de, oye, no se te ofrece nada. No necesitas. Oye, ¿y si lo hacemos hoy? Yo soy muy así y no lo hago por ponerme de tapete. Es muy mi personalidad. Soy una persona muy servicial. Mi lenguaje del amor es el servicio y los regalos. Entonces, cuando el narcisista detecta esta necesidad salvadora en otra persona, dice, de aquí soy, porque a mí lo que me gusta es que me sirvan, porque a mí lo que me gusta es que la gente haga las cosas por mí, porque a mí me encanta sentirme el emperador o la emperatriz. Entonces tú te vuelves este foco porque además, al ser una persona muy brillante en cuanto a luz, en cuanto a energía, en cuanto a lo que proyectas, él se va a poner, es como un eclipse, él brilla a través de tu luz o ella brilla a través de tu luz. Entonces él es tan delgadito
que necesita tu luz para ser alguien, pero en público, siempre o casi siempre, te va a hacer quedar como mala. Normalmente, cuando terminas una relación narcisista, la gente que te conocía en pareja te va a decir cosas como, ay, yo creí que eras mala. Es que siempre lo tratabas súper mal. Es que no manches, lo tratabas así como lo peluceabas. Y eso es algo que yo he escuchado una y otra vez en podcast de mujeres que fueron víctimas de narcisistas. La gente los percibe como malvados porque el narcisista tiende a victimizarse. Entonces, vamos a ir resumiendo. Tienes junto a ti a alguien que te está invitando a salir y en tu primer cita todo se resume a lo maravilloso que es, al buen trabajo que tiene, no porque no te lo diga, no se malentienda lo que estoy diciendo, sino todo lo magnifica, todo es muy grandioso, todo es, eres muy afortunado en haber salido conmigo, qué bárbaro, algo muy bueno debes haber hecho para que me hayas conocido. Y se vuelve como este discurso de agradece que siendo el gusano ciego que eres, yo me haya dignado a salir contigo. Y son pequeñas dosis del veneno hasta que te lo crees. O sea, esta es la parte, pues no tan mala de conocer a un narcisista, porque hasta ahí, pues no pasa que diga alguien, ay, qué tipo tan petulante o qué vieja tan presumida, pero pues ahí no pasa. El problema viene cuando te introduces al mundo narcisista. Hay conductas que son muy claves, y no solamente narcisistas, sino también en personas con conductas como alteraditas, ¿no? El muy famoso gaslighting. ¿Qué es? Sí sabes, échale ganas, tú esfuérzate, tú puedes. Que mandas un mensaje y no te contesta, ¿no? ¿No? Sí. Existen dos términos en psicología. Uno es el muy famoso love bombing, que es el bombardeo de amor, y el otro es el gaslighting. Y van de la mano. Aguas ahí, chavos. Aguas ahí, chavas. Una persona que en parte de su ciclo emocional te bombardea de amor, llega con chocolates, con flores, te dice que eres, no, bueno, es que cómo te puedo explicar que el universo te queda chiquito de lo maravilloso que eres. Eres increíble. Día siguiente, corte A, desaparece. Pero Eso desaparece de tu vida. Esa es como una ramita del gaslighting. La otra, que es la peligrosa, bueno, que más mejor bien sería eso se llama trabajo ghosting, no gaslighting. Eso se llama ghosting. Porque es cuando ya te dejan ahí, tú, ¿qué pasó? O en sea, visto. te dejan las palomitas azules, te dejan en palomitas azules, pero se llama ghosting. El gaslighting corresponde a lo siguiente. Agarra cacahuates. Agarra cacahuates. ¿Por? Agarra cacahuates. Agárralos. Agárralos. Ya no quiero. ¿Por qué no quieres? Si los tienes acá, Que me los quitas. no te los quité. Lo que pasa es que tu mano no llegaba. Ya. Eso se llama gaslighting. Hacerte pensar que lo que pasó no pasó. No, yo no te los quité. No, pero es que tú estabas jugando y me los ibas quitando. No, no, ¿por qué crees eso? ¿Yo por qué te haría algo así? La primera vez dices, ay, qué raro. No entendí. Y a lo mejor estás confundido. La segunda vez dices, ¿me lo habré imaginado? Y estoy hablando de cacahuates. Ponle un ejemplo más cruel si quieres. Llega un momento en el que la persona que hace gaslighting te confunde a tal grado que tú ya no sabes qué es verdad y qué no. Y te enloquece. O sea, la idea del gaslighting es una manipulación emocional y mental. A eso se refiere. Hay una persona que conoces tú y que conozco yo, que encontraba condones. Mujer. Y que lo voy a contar con todo el amor del mundo si te reconoces. Solamente, digo, yo lo he hablado contigo, pero tu ejemplo es muy bueno. Ella encontraba condones en la camioneta. La camioneta era de ella. Ajá. El marido llegaba y se llevaba la camioneta. Al día siguiente, ella se encontraba condones usados. ¿Usados? Sí, claro. Sí, pues no, que cerrados, cerrados, ¿para qué? Eso no Pues molesta también, tanto. Bueno, sí, ¿para pero qué eso no los molesta tienes? tanto. En la camioneta. Entonces ella con todo el El derecho asco. y el asco de su corazón, llegaba y le decía, oye, no es cierto.
estás inventando y seguro Tú tú los lo pusiste. sembraste Ah, para hacerme quedar mal. Y ella le ay, decía, yo o no sea, es tendría que el no. valor. Sí, no, guácala. No, de decir eso, así Porque tienes que estar retorcido de la cabeza. de enfrentar eso. Tienes que estar retorcido de la cabeza. Y esta Por eso mujer, digo que los deberían de tatuar. que me parece la mujer más valiente, por cierto, y me parece que tuvo que pasar por un proceso donde yo le aplaudo y en algún momento le decía, vas a lograrlo, y hoy lo logró, ¿Qué logró? separarse. Ok. Con todo el miedo, con todas las amenazas, con todo, porque claro, entre narcisistas hay razas, está el violento y está el loco, ¿no? Y está el violento loco. Y está el violento loco, el de ella era violento loco. Pero eso es gaslighting. No, no, es que ¿cómo crees si Pero yo sí te la amo? convencía, o sea, sí decía. Y ella decía, "Habré en sido algún yo". momento sí lo dudé. A su madre. Pero esto es un proceso donde el narcisista, y grábense lo que les voy a decir, si algo se le puede reconocer a un narcisista, es su constancia. Es la persona más constante del mundo para enloquecerte, para violentarte, para hacerte sentir que no sirves para nada. Eso es un narcisista. Existen narcisistas que incluso te acusan de sus problemas, de sus vicios. Yo no sería alcohólico si tú no fueras mala. Pues yo te pongo la botella o cómo. No, pero como eres mala, por eso tomo. Yo no te pondría el cuerno. ¿Y cada cuánto se reproducen? ¿O cada cuánto, Te amo. cada cuánto Hay nacen? en ¿De todos lados. 10? Pero Sí, espérate, sí, este es bueno, pero este es bueno. La necesito la infidelidad es estadística. bueno. De 10, 5 No, son se así. supone que aproximadamente De un 10, 2% de uno. la población mundial es Ah, narcisista bueno, está maligno. fácil. Pues no sé si te topas con uno. Pero el infiel es bueno, esa es buena. Yo no te pondría el cuerno. Y no te lo dicen así, te dicen, bueno, a ver, o sea, es que ¿qué quieres que haga? A ver, estás gorda, cero te me antojas. O sea, ni siquiera es que seas sexy. Pues, ¿qué quieres? O sea, mejor me voy a otro lado a buscar algo. O sea, este nivel de cinismo, donde encima de que eres violentado, eres culpable de la violencia que vives, es otro nivel de sabor. Lo digo riéndome porque me parece que hoy a la distancia lo oigo y digo, es que ninguna persona normalita se podría creer algo así, pero sí se puede. Y tristemente, creo que a cómo va la vida y a cómo va la descomposición social, cada vez somos menos empáticos a las personas que viven esto. No, y cada vez eres menos empático con una persona así. Difiero. Hoy no veo una El chava. narcisista por excelencia es encantador. Sí, sí, pero detectas luego, Sí, o pero sea, porque, dices, a ver, es ¿qué? que tú ya ¿Estás fuiste a loco? terapia. No, no, Yo ya pero fui a terapia. una Hoy, chava hoy no tolera. No, es que ya, pinche viejo tonto, ya se sube al coche y se va. sí, O sea, no tengo que estar oyendo y yo pago mi cuenta. O pero sea, yo te como estoy que. contando ejemplos donde ya es abiertamente el maltrato. Pero, pero el maltrato no empieza así. El maltrato empieza por cosas pequeñitas. Ay, ¿cómo crees? No, sí, ten los cacahuates. Ay, perdón, estaba jugando. Te empiezan. Ay, se me va la palabra que estoy buscando. Es que es una palabra muy específica. Te están educando a que hoy lo voy a hacer y te lo voy a hacer poquito riéndome. Mañana lo voy a hacer otro poquito y también me voy a reír. Pasado mañana te voy a decir, ¿qué? ¿Vas a llorar? Ay, qué hueva. Siempre lloras. Ay, sí es cierto, es que siempre termino llorando. Sí, ya doy flojera. También pobrecito o pobrecita. O sea, siempre hago drama. Es poco a poco, poco a poco. O sea, una conducta narcisista de entrada no va a ser así. Es muy raro el narcisista que se descara a la primera. Muy raro. Digo que supongo que habrá, pero en la mayoría de los casos empiezan siendo estos seres encantadores, que son tan maravillosos y tan guau, que dices, qué fortuna tenerte, ¿no? Entonces, para ya no alargarnos tanto, ¿qué hacer cuando detecto que las conductas de mi pareja, potencial pareja o ya marido de muchos años, me están poniendo en peligro emocional o en peligro físico? Yo empecé el episodio diciendo, y repito, un hombre psicópata te va a matar, una mujer sociópata te va a hacer querer estar muerto. Oye, o sea, si tú hablas al 911, ¿vienen por él? No. Entonces está cañón. Porque Y entonces, ¿a quién le pides ayuda? A tu mamá, que te va a decir, ay, mija, ahí estás quiero llegar. loca.
él te trata muy bien. O sea, una amiga donde te dice, ay, no, es encantador, te trata como princesa, los millones que tiene y su camionetota. O sea, ¿a quién le pides ayuda entonces si todo el mundo lo ve por fuera? Es para que le digas a esa persona que te está oyendo a quién le tiene que hablar o qué tiene que hacer o a dónde se tiene que ir. Porque si el 911, tú detectas eso ahorita, dices, madres, esta persona tiene esa conducta. 911, tengo aquí A un loquito. ¿cómo se llama? Sí, Un narcisista. narcisista, la operadora, ¿un qué? ¿Es con S o con C? ¿Con Z? ¿Y qué le está haciendo? Es que lleva 15 años atacándome psicológicamente. Ay, no, no le entiendo. Te va a colgar en la del 911. Nadie Ujú, te va a pelar. ¿Qué haces? ¿Hablarle a un psicólogo ujú. y que él te quedas en tu casa? O sea, da un consejo real para los que Voy estén a, hoy. voy a hablar de algo muy fuerte que sé que no te gusta escuchar y que hoy no tengo tanto temor de decirlo porque mis hijos están muy claros de lo que pasó y lo que pasó, pasó. Cuando yo descubro que vivo con un narcisista, mi primera impresión fue negarlo. No, no, Aquí no, no, no está. puede ser posible. ¿Cómo? ¿En qué momento yo caí aquí? O sea, ¿te cae? Es que fue como, ¿cómo? ¿Esto es lo que está pasando? Número dos, ¿qué voy a hacer? Y creo que esa es la pregunta que se hace toda mujer que vive en una situación como esa. ¿Qué voy a hacer? Porque si bien vienes viendo conductas complicadas, no sabes hasta qué punto estás en riesgo. Y eso es un hecho real y que nadie les diga, no va a pasar nada, porque puede pasar mucho, ¿no? El narcisista normalmente te tiene muy bien estudiado y sabe dónde va a pegarte. Hay narcisistas que te van a pegar en lo económico, hay los que te van a pegar en lo emocional, los que te van a pegar en tu honra a nivel social y los que van a ocupar todo. Entonces, número uno, reconoce por doloroso que sea, y ahí sí saquen su libreta, amiguitos, reconoce por doloroso que sea que la persona con la que vives es narcisista. Ujú. Te duela, no te duela, lo quieras enfrentar en ese momento o no lo quieras enfrentar en ese momento, es como el alcohólico. Primero tienes que reconocer que tienes un problema. Número dos, empieza a tejer una red de apoyo. El narcisista por excelencia te va a alejar de tu familia, de tus amigos y de tu círculo más cercano. ¿Por qué? Porque el narcisista necesita tener totalmente el control de tu vida. Tu mamá está loca, tu hermana te tiene envidia, tu prima quiere con él, tu primo le quiso robar, tus amigos solamente quieren buscar el beneficio económico o por interés en tus amigos. Todo el mundo tiene un algo. Y al principio no lo vas a creer, pero conforme vaya pasando el tiempo vas a decir, me rindo, y ya sea por no pelear, porque veas algunas actitudes, por lo que sea, vas a quedarte tú sola o solo. Eso es un hecho que a todo mundo le pasa, ¿no? Cuando tú estás solo y te das cuenta, ya te diste cuenta que estabas con un narcisista, lo primero que tienes que hacer es recurrir a tu red de apoyo. Lo crean o no lo puedan creer hoy porque están en medio de una situación así, tu mamá te sigue amando, tu papá te sigue amando, tus hermanos te aman, tus amigos, que realmente son tus amigos, van a estar ahí. Lo digo por experiencia y lo digo porque con toda mi cara de vergüenza tuve que llegar y decir, estoy viviendo esto, y quienes me amaban y me amaron toda la vida y que se alejaron porque ya no era sostenible estar ahí, me abrazaron y me dijeron, ¿qué necesitas? El 99% de las personas van a regresar a ti cuando tú los busques por ayuda, porque es gente que sabe que la estás pasando mal y a lo mejor no se atreve ya a decírtelo, ¿no? Entonces empieza a tejer una red de apoyo. Empieza a rodearte de personas que te hagan recordar tu valor, que te hagan recordar lo fuerte que eres y que incluso te puedan dar trabajo o te puedan dar asilo o te puedan cobijar en un momento complicado. Número 3, si tienes hijos y estás pensando en divorciarte legalmente o de plano de escapar, busca asesoría legal. Hay asesoría legal gratuita en el DIF, hay asesorías, todo mundo tenemos de alguna u otra manera un conocido abogado o alguien que conoce a alguien que es abogado y créeme, va a haber siempre personas que tengan el deseo de ayudar. Va a haber personas que te aconsejen. Toma la mejor decisión. Si tu narcisista es violentador económico, busca la manera
de proteger legalmente a tus hijos. Si tu narcisista es un violentador físico, busca dónde puedas refugiarte en caso de que te encuentre, ¿no? Si tu narcisista es un violentador verbal, ay, bueno, sí, con su pan se lo coma y sigue adelante con su vida, porque seguramente va a gritar y te va a decir lo que no eres, ¿no? Si tu violentador de nuevo, si tu narcisista es un violentador social, es decir, va a hablar mal de ti, va a dejarte en una situación complicada porque diga que eres lo que no eres, prepárate. Porque enfrentar el desprestigio sí es un tanto complicado. Yo te diría, acude a terapia. Y de nuevo, hay terapias gratuitas y si tienes la posibilidad de pagarlo, invéntate unas clases de lo que quieras y vete a terapia. Ya no sé en qué punto iba, pero el siguiente punto. Ponle 6. Toma la decisión de hacer contacto cero. ¿Sabes lo que significa contacto cero, amiguito? Pues irte de ahí, de tu casa. El contacto cero es justo no hacer contacto. Si no tienes hijos, está facilísimo porque te vas y no lo vuelves a ver. Si tienes hijos, difícilmente vas a poder tener un contacto cero porque pues resulta que los hijos son de los dos. Pero normalmente la víctima del narcisista se convierte en una persona sumamente dependiente emocionalmente de él o de ella. Entonces, ante cualquier situación, vas a tener el instinto de marcarle, vas a tener el instinto de consultarle, porque, a ver, el narcisista no siempre es malo, o sea, no todo el tiempo está sobre la olla hirviendo, el narcisista tiene ciclos, ¿no? Uno de sus ciclos es tu mejor amigo, es que él y los pajaritos y las maripositas se llevan bien, y el otro lado de la moneda es el violentador, el gritón, el que te humilla. Entonces, cuando tú estás habituado ya a nivel neuronal, a nivel ya químico, o sea, de química cerebral, a convivir con un narcisista, es como una droga. Tú estás buscando que te ataque para que luego te perdone. Y por loco y absurdo que suene, es así. La víctima del narcisista está buscando este constante golpe de adrenalina de cuando te perdona, pero luego te grita, pero luego te perdona. Salir de ese ciclo no es de la noche a la mañana. A mí me tomó casi 4 años salir de ahí, de este circo loco de, bueno, pero ya me grito, pero ya me enojé, pero ya lloré, pero ya lo perdoné, pero bueno, entonces ya hoy grita, patea, grita, y yo, órale. Pero yo lloraba y sufría y me deprimía y todo el show, ¿no? No es de la noche a la mañana. Habrá procesos que duren más que otros, pero el contacto cero se hará en medida de lo posible. Para ti que tienes hijos, evitando llamarlo para consultarle, para contarle lo que desayunaste, para contarle si él tiene hambre. Oye, es que me quedó un guisado de ese que te gusta, ¿no quieres que te pase tantito? O sea, porque tu cerebro necesita ese estímulo, ¿no? Y por último, el día que tomes la decisión de pedir el divorcio o de irte, asegúrate de que la gente sepa en dónde estás. No lo quieras hacer sola. Porque ya sea que tu narcisista sea pacífico y un buen hombre del Señor, o sea, un loco, siempre tienen que saber en dónde estás. Al menos los primeros meses. Cada que tú vayas a verlo, asegúrate de que alguien lo sepa. Aquí se aplica lo del video, ¿no? ¿Qué video? El de, estoy bien, son las 8 de la noche. O sea, cuídate, no des por hecho que lo conoces o que la conoces. Y creo que este es un consejo que cuando me lo dieron a mí, me enojé muchísimo. Yo decía, ¿cómo crees que me va a hacer algo? Hasta que llegó el punto que dije, no, pues por si las dudas, mejor si dejo donde estoy. Procura no enfrentarte. No eres más fuerte que él. Eres más valiente, pero quizás no seas más fuerte porque está muy reciente. Vas a ser más fuerte, pero 10,000 veces, claro que sí. Pero en el momento en el que tú lo estás dejando, no eres más fuerte. En el momento en que tú lo estás dejando, no eres más lista porque estás vulnerable. Asegúrate de tener, y lo voy a decir otra vez, asegúrate de que la gente sepa en dónde estás, a qué hora saliste, si tienes a alguien que pueda estar cerca. Nunca sabes cómo va a reaccionar un narcisista desechado. El narcisista no tolera ser desechado. Le molesta, lo irrita, lo enoja y lo vuelve violento. Y por último,
Si tú ves que tu hijo trae un rasguño en el brazo, no des por hecho nada. Pregunta y cuando escuches la respuesta, sé lo suficientemente capaz de ser el adulto que se supone que eres y de reaccionar sin gritos, sin violencia, sin acusar, porque nunca sabes cuál es el principio de que tu hijo se cierre y más adelante tenga alguna situación de riesgo. ¿Es claro? Sí. Y tú ya así de 2 por 1. Nadie está exento. Ujú. Nadie es más inteligente o te pasó por tonto o te pasó por débil. No. Hay situaciones que simplemente pasan. Culparte no te va a llevar a nada más que a seguir cavando el agujero, como el bebé que veíamos ayer. Ayer estábamos en el entrenamiento y antier vimos a un bebé que estaba haciendo un hoyito. Y ayer ya era una pequeña alberquita. Así funciona. Eres esta personita que está explorando y que ya para cuando ves, el hoyo ya te llega acá, pero no lo hiciste con la intención de caer en él. Si desgraciadamente ya estás ahí, sal con mucho valor. Si la persona con la que estás saliendo está increíble, guapísima, no manches qué piernas, no manches la cinturita, está buenísima la vieja o está buenísimo el güey, pero tiene conductas complicadas, más vale aquí corrió que aquí quedó, decía mi papá. Nada justifica que tú te pongas en una situación de violencia. Porque si bien no es inmediata, las señales existen. Por eso es que hemos estado hablando de red flags, porque no queremos que absolutamente nadie tenga que vivir esto. Desgraciadamente no los pueden tatuar en la frente. Desgraciadamente el machismo lo inculca más la mamá que el papá, porque ay, hijita, sírvele a tu hermano. Ay, ¿cómo no le vas a servir a tu hermano si para eso eres mujer? La que hace hijos machitos es la mamá y no el papá. El papá tiene conductas machistas, pero la que crea machos es la mamá. Y esas mamás van a seguir existiendo. Y estos niños con estas carencias emocionales que se convierten en conductas de riesgo van a seguir existiendo. ¿Qué nos toca a nosotros? Decirle a nuestros hijos, Terminarlos. no, Es mi el amor. 2%. Está fácil. O no sé, es que no sé dónde, no, sí, pero creo que es el 2%. Acuérdate de todo esto, investiga. No, yo lo tengo escrito en algún Ve, lugar. no, a la que me está Ah, oyendo. perdóname, sí, sigue hablando. Investiga este tema y cuando te estés tomando el café no toleres nada. Vuélvete intolerable Intolerante. y vive feliz, vive tranquila, para que después de 15 años no te des cuenta de esto. El día que estés tomándote ese café con este hombre o con esta mujer, date cuenta de todo lo que está pasando. Quiero decir algo importante. En episodios pasados hemos dicho, a la primera te levantas y te vas, y tú has dicho 3 oportunidades. Seamos sabios. Habrá cosas que merecen 3 oportunidades. O 10. O 15. Y unas Que a que la primera. a la mitad, no llegar al 1, a la mitad, te paras y te vas. No pongas en riesgo tu salud mental. He escuchado muchas veces, muchas veces, una historia que yo digo, ¿cómo? ¿Por qué todos lo hacen? Este hombre que se sube al coche contigo y se enoja a medio camino y le sube la velocidad a 150 kilómetros por hora, es ponerte en riesgo. Lo he escuchado como 4 o 5 veces una historia similar y todos resultaron ser narcisistas en potencia. Cuando una persona te pone en riesgo con conductas de este tipo, de hacer estas conductas de riesgo, no sé, los que te hacen tomar alcohol de forma desmedida, y quisiera que el siguiente episodio, ahorita ya no porque nos vamos a alargar mucho, Ay, no, qué hablemos, groseros. no, estas personas que te obligan. Y siempre existe el amiguito chistosito de, ay, ¿qué? Ay, pues qué maricona, ¿por qué no vas a tomar más? Y ya después, cuando le da el semicoma etílico, lo dejan tirado en el antro, a su suerte. Conductas de riesgo, digo, esto no tiene directamente que ver con narcisistas, pero quisiera hablar en el siguiente episodio de estas amistades peligrosas, ¿no? O sea, de lleno en personas que te ponen en riesgo y que las conductas que parecen ser súper cool y súper de moda y súper de buena onda terminan siendo conductas de riesgo. Entonces, nada vale más que tu propia vida, nada vale más que tu seguridad. Una cara bonita al final va a terminar dejando de serlo. La belleza no dura para siempre. O fea, porque Sí, no, no pero lo que todos voy son es que bonitos. si andas con alguien porque está guapísimo, aunque sea un verdadero patán,
pues la belleza se acaba y el patán se queda y se vuelve cada vez peor. Entonces, cuídense, cuidemos a nuestros hijos, no tengamos miedo de hablar con ellos de esto, porque hablamos de nuestros hijos de un montón de cosas, de un montonal de cosas hablamos. Y de estos temas, como los vemos como muy lejanos, como que esperamos que se los digan no sé en dónde, si en la escuela, que llegue una psicóloga del más allá y se los platique, no sé quiénes queremos que se los digan, pero hay cosas que por salud mental y emocional tenemos que hablar con nuestros hijos. Y no vamos a ser capaces de hablar con nuestros hijos si no tenemos la apertura. Y no estoy diciendo apruébale y apláudele todas sus tonterías a tu hijo, porque habrá cosas que habrá que corregir, pero ten la apertura de escucharlos y de prevenirlos de algo que puede costarles la vida. Porque ya sea que te den cuello o te lo des tú mismo por ya no soportar vivir en esa situación. ¿Algo más que usted quisiese decir, oiga? Nada más. Nada más. Dense cuenta. Amigo, date Nada cuenta. más. Está muy fácil. Muy, muy fácil detectarlo. Y ya, carpetazo. Siguiente tema. Nos vemos la próxima semana. Si los haters quieren hacer algún apunte, con mucho Les gusto los dejamos leemos. algunos clips para que ahí descarguen. Ahí les vamos a dejar alguna unos información. reels para que ahí descarguen. Muy bien a gusto. Esto fue Mesa para 7. Adiós. Hasta luego. Ay, ¿te acuerdas que no sabemos si se va a servir? Vamos a ver si sirve. 9, Por supuesto que no. 8. Entonces va la señora a apagarlo manualmente como en los 80. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos Adiós. tiempos.